¿Qué tal? Hoy vamos a escarbar un poco más allá de la leyenda para entender realmente la anatomía de un conquistador. Cuando hablamos de Alejandro Magno es súper fácil perderse en los mitos y las hazañas, ¿verdad? Pero detrás de esa imagen casi de superhéroe existía una maquinaria perfecta. Estamos hablando de intrigas familiares verdaderamente despiadadas y de una ingeniería militar pero tan avanzada que literalmente reescribió las reglas del mundo antiguo. Así que vamos a profundizar en esto para descubrir qué fue lo que realmente levantó este imperio gigante. Nuestra hoja de ruta para este análisis es bastante clara. 1. Orígenes divinos y mortales. 2. Las intrigas de la corte macedonia. 3. La revolución militar. 4. Las tácticas de infantería y caballería. Y 5. La logística, el entrenamiento y su legado. Básicamente, un viaje desde el drama humano hasta la ciencia pura del combate táctico. Empecemos. Número 1. Orígenes divinos y mortales. A ver, la propaganda macedonia no se trataba solo de decir que eran buenos líderes y ya. No, ellos iban por todo y afirmaban tener sangre de dioses. Era una herramienta absolutamente fundamental para justificar y legitimar lo que hacían. Por un lado, tenemos a Zeus. Según la historia oficial que se manejaba en Macedonia, ellos descendían de Macedón, que era hijo del mismísimo Zeus. Listo, la ascendencia divina por parte de padre estaba cubierta. Por el otro lado, en la línea materna, la familia aseguraba descender de los Eácidas, una estirpe que incluye nada menos que a Aquiles, el héroe invencible de Troya. Establecer estos linajes tan inalcanzables era construir la base psicológica de todo el imperio. Pensemos en esto. Antes de siquiera chocar espadas, el enemigo ya sentía que se estaba enfrentando a deidades. Es una ventaja mental tremenda. Y claro, todos estos mitos divinos culminaron a la perfección en Alejandro III. Toda esa propaganda convergía en él, envolviéndolo en una verdadera aura de invencibilidad. Mucho antes de pisar un campo de batalla, su árbol genealógico ya le regalaba una victoria psicológica. Para la gente de su época, él era el heredero directo de la fuerza de Zeus y de la ferocidad de Aquiles. Sin lugar a dudas, un marketing de la antigüedad llevado al extremo. Pasamos al punto 2. Intrigas de la corte macedonia. Y bueno, aquí el tono cambia drásticamente. Dejamos las nubes del Olimpo para pisar tierra firme y entramos en la sombría y a menudo sangrienta realidad de cómo sus padres llegaron al poder. El contraste entre sus padres, Filipo II y Olimpia de Épiro, es fascinante y aterrador a la vez. Filipo consolidó su poder de una manera muy brutal. Logró limpiar el camino eliminando a todos sus rivales. Por ejemplo, derrotó a pretendientes al trono como Argeo y compró lealtades para dejar sin apoyo a otros como Pausanias. Una vez en el poder, su matrimonio con Olimpia fue, por decirlo suavemente, tormentoso. Con el tiempo, Filipo la hizo a un lado y se casó con Cleopatra Eurídice. Y claro, este acto amenazaba directamente el futuro de Alejandro si llegaban a ser un nuevo heredero varón. A partir de ahí, Olimpia entró en modo de supervivencia, sumergiéndose en una vida de implacables intrigas y complots de asesinato para asegurar la sucesión de su hijo a cualquier costo. Para entender el nivel de transformación y supervivencia de Olimpia, solo hay que mirar esta línea de tiempo, con sus propios nombres. Nació como Polixena. Al casarse con Filipo y unirse a un culto mistérico, pasó a llamarse Mírtale. Después, adoptó el famoso nombre de Olimpia para conmemorar una victoria de Filipo en los Juegos Olímpicos, que de hecho coincidió exactamente con el día en que nació Alejandro. Y finalmente, pasados 2 años, tomó el título de Estratonice tras lograr una victoria militar defendiendo a su nieto Alejandro IV. Cada nombre es literalmente un capítulo de ambición despiadada en una corte donde mostrar debilidad significaba una muerte segura. Ahora, viendo todo este denso drama familiar, surge una pregunta que es clave. ¿Cómo transformó Macedonia esta ambición dinástica en un imperio global? Porque claro, desear el poder es una cosa, pero ejecutarlo a escala intercontinental es otra historia completamente distinta. Y esto nos saca de los peligrosos pasillos de la corte y nos mete de lleno en la ciencia fría y dura de la maquinaria militar. Lo que nos lleva al punto 3, la revolución militar macedonia. Para expandir sus fronteras de forma tan masiva, Filipo II entendió que debía solucionar el mayor problema de la guerra tradicional en Grecia, el hecho de que era una actividad de temporada. Como bien dice la cita, convirtió la guerra y el combate en un estilo de vida para los macedonios. Antes de esto, los ejércitos eran estacionales, la gente luchaba y luego se regresaba a cuidar sus granjas. Pero Filipo hizo del ejército una ocupación a tiempo completo. Fue un cambio de juego total. Los hombres ya no eran simples campesinos sosteniendo armas, se convirtieron en soldados profesionales.
Y esto permitió algo inédito: regímenes de entrenamiento constantes y superagotadores que cimentaron una cohesión inquebrantable entre las tropas. El resultado final fue tener una reserva permanente de unos 30.000 hombres listos para pelear en cualquier momento. Número 4. Tácticas de infantería y caballería. Llegó el momento de diseccionar las verdaderas herramientas físicas que lograron la conquista. Solo miren esta jerarquía. Es una verdadera máquina matemática. Todo empieza en la base con el ochos, que es una fila de 16 hombres. 4 de estas filas forman una tetrarquía. 4 tetrarquías crean un sintagma. Luego pasamos a la quiliarquía de 1024 hombres, hasta llegar a la estrategia, compuesta por 4096 falangitas. Cuando Alejandro movió un ejército de 24.000 efectivos, no estaba moviendo una turba desordenada. Era un conjunto de bloques geométricos devastadoramente eficientes y, sobre todo, fáciles de dirigir gracias a esta estricta cadena de mando. Y luego está este número, 5.5. Son metros y representan la longitud de la famosísima zariza. Hablamos de una pica inmensa que revolucionó por completo la forma de atacar. Al estar contrapesada, le permitía a los macedonios ensartar a los enemigos desde una distancia inalcanzable para ellos. Es el ejemplo perfecto de cómo un simple ajuste en el armamento hizo que los grandes escudos tradicionales y el combate cuerpo a cuerpo del oponente se volvieran obsoletos casi de la noche a la mañana. Para que quede más claro, la diferencia táctica aquí es abismal. El hoplita griego clásico dependía muchísimo de una armadura pesada y un escudo enorme para mantenerse con vida. Pero Filipo dijo, no, vamos a cambiar el paralirba. Tomó al falangita macedonio, le redujo el escudo a 1/3 de su tamaño, le quitó la pesada coraza metálica y le entregó esta inmensa zariza. Básicamente sacrificaron defensa pasiva para ganar un alcance masivo y, lo que es aún más importante, una velocidad de carga que arrollaba con todo a su paso. Pero ojo, la infantería era solo el yunque. El martillo que daba el golpe de gracia era la caballería. Y aquí entran los famosos compañeros. La caballería pesada macedonia, usando otra genialidad inventada por Filipo, la formación en cuña. Imaginen un triángulo avanzando a toda velocidad, con el comandante liderando en la punta y jinetes sumamente expertos en los flancos. Esta disposición geométrica les permitía cambiar rapidísimo la dirección del ataque sin perder 1 milímetro de impulso. Era pura flexibilidad letal en pleno movimiento. A todo este arsenal, ya en campañas posteriores, se sumó un elemento que infundía terror puro: los elefantes de guerra. Traídos de las campañas en la India, estos animales funcionaban literalmente como tanques biológicos. Tácticamente se dejaba una separación de 20 a 50 metros entre ellos para frenar en seco las cargas de la caballería enemiga. ¿Por qué? Porque los caballos del oponente se volvían totalmente locos de miedo por el olor y el enorme tamaño de los elefantes. Cada uno llevaba un conductor, el maut, y más adelante hasta les instalaron torretas con arqueros. Eso sí, como el animal era impredecible y podía entrar en pánico en medio del caos, siempre iban acompañados de infantería ligera para proteger sus costados. Todo fríamente calculado. Y finalmente pasamos al punto 5. Logística, entrenamiento y legado. Porque seamos honestos, ningún ejército del mundo, por más avanzado y letal que sea tácticamente, puede sobrevivir a largo plazo sin una logística de hierro. Para dimensionar esto, imaginemos realizar marchas forzadas de más de 54 kilómetros diarios. Filipo obligaba a sus tropas a devorar estas distancias tremendas cargando su propio armamento y el trigo necesario para 30 días completos. Incluso llegó a prohibir estrictamente el uso de los típicos carros de equipaje. Solo se permitía un porteador por cada 10 hombres. Al deshacerse de todos esos trenes de suministros que eran pesados y lentísimos, creó el ejército más veloz, implacable y autosuficiente que el mundo antiguo había visto jamás. Y detrás de todo este despliegue, manteniendo el motor en marcha sin que nada fallara, existía una administración supermoderna para la época, los secretariados del ejército. Hablamos de funcionarios encargados de llevar registros milimétricos de reclutamiento, de calcular la paga y las raciones y de coordinar reemplazos. Un dato increíble es que tenían equipos enteros dedicados solo a manejar inmensos programas de cría de caballos, porque necesitaban reponer miles de monturas perdidas tras cada gran batalla. Absolutamente nada se dejaba a la suerte. Así que, para ir cerrando este recorrido fascinante por la mitología cuidadosamente diseñada y esta impecable maquinaria militar, nos queda una gran pregunta en el aire. Sabiendo todo lo que ahora sabemos, ¿conquistó Alejandro el mundo exclusivamente por su innegable genialidad militar o fue simplemente el heredero perfecto, en el momento exacto, de la máquina de guerra suprema creada por Filipo y protegida por la brutalidad política de Olimpia?
Es una duda bastante provocadora que nos invita a pensar hasta dónde llega el mérito de una sola persona y dónde empieza el poder de todo un sistema. Muchas gracias por acompañarnos en este profundo análisis histórico y táctico. Hasta la próxima.